Si alguna vez pensaste que la política española había tocado fondo, bienvenidos al escenario donde la sorpresa es el pan de cada día y lo imposible parece estar a la vuelta de la esquina. Lo que podría haberse considerado un caos de proporciones históricas, acaba de dar un giro tan inesperado que cualquier guionista de Netflix envidiaría el guión de esta novela. Isabel Díaz Ayuso, quien parecía estar destinada a ser una de las figuras clave dentro del Partido Popular, ha tomado una decisión que ha dejado a todos boquiabiertos: mandar al PP al garete y unirse a Vox. Así como lo lees. En plena crisis interna, en medio de una lucha por el control de un partido que, si se le da una vuelta, parece estar más dividido que nunca, la presidenta madrileña ha dado un golpe de efecto que nadie esperaba, y mucho menos Feijóo, quien parece haber perdido el rumbo por completo. Si creías que ya nada podría sorprenderte en el espectro político español, es que no has visto lo que viene ahora. Feijóo, ese hombre al que algunos empezaban a ver como el salvador del PP, ha conseguido que muchos lo miren con una mezcla de incredulidad y desaprobación. Pero, ¿cómo ha llegado el partido a este punto? La respuesta es sencilla: la falta de visión, la lucha interna, y el hecho de que, por alguna razón, el PP ha decidido traicionar a su líder más firme, Ayuso, mientras la situación se desmoronaba por completo. Hay quienes argumentan que la política es un juego de estrategia, un ajedrez donde cada movimiento cuenta y donde la maquinaria está siempre en constante cambio, pero lo que hemos visto las últimas semanas supera cualquier expectativa. Esto no ha sido solo una jugada más. Lo que ha ocurrido en el PP ha sido un episodio digno de Juego de Tronos, pero sin dragones, sin elfos y sin épicas batallas medievales, pero con muchas traiciones, conspiraciones y un sinfín de traumas políticos. Y si hablamos de lo inesperado, aquí entra Ayuso, que con una determinación a prueba de bombas, ha dado un paso que parecía impensable hace solo unos meses. Ella, la única en el PP que parecía tener el coraje suficiente para desafiar no solo al gobierno de Pedro Sánchez, sino a los propios compañeros dentro de su partido, ha decidido que ya no podía seguir siendo parte de este circo de traiciones, ambiciones desmedidas y acuerdos a espaldas de todos. Al final, y ante la imposibilidad de cambiar la dinámica interna del PP, se ha ido. Se ha marchado a Vox, un partido que en su momento consideraba una alternativa menos viable, pero que ahora, al menos, parece ofrecerle lo que el PP ya no podía: respeto. Y, en su caso, el respeto es lo más importante. Lo que ocurrió con Ayuso es mucho más que una traición política. Si se comparara con alguna figura histórica, la puñalada que le dieron en el PP sería más impactante que el asesinato de Julio César. No exagero. Si en la Roma antigua hubieran orquestado una jugada similar, César jamás habría llegado siquiera a ser una figura de poder. Y, ahora, la pregunta que queda es: ¿qué va a hacer el PP sin Ayuso? ¿Cómo va a sobrevivir un partido que, al parecer, ha decidido suicidarse políticamente? Lo que ocurre con la marcha de Ayuso es un claro reflejo de lo que es el PP hoy en día. Una estructura desgastada, sin principios sólidos y, lo peor de todo, sin liderazgo real. El PP, antes un partido con una identidad definida, ahora parece ser una especie de Frankenstein político, donde se han perdido los principios que una vez lo hicieron fuerte. Ayuso era más que una política dentro del partido. Era el motor, el alma, el rostro que aún mantenía al PP en el mapa político. Sin ella, el PP parece más un zombi, una criatura que sigue caminando por la vida solo porque tiene algo de inercia histórica, pero sin rumbo y sin futuro. Es un partido que sigue adelante porque hay nostálgicos que recuerdan la era dorada de Aznar y Rajoy, pero que ya no tiene ni la fuerza ni las ideas para recuperarse. Y entonces, llega Feijóo, el hombre que se suponía que iba a renovar al PP, a revitalizarlo y a darle una nueva dirección. Pues, lo único que ha logrado es hacer un daño irreversible. La decisión de dejar ir a Ayuso es comparable a un equipo de fútbol que, en su mejor momento, decide vender a su mejor jugador sin pensar en las consecuencias. Imagínate que, en lugar de reforzar a Messi en sus mejores años, el club decide dejarlo ir para ver qué pasa. Y, lo que pasa, es lo que estamos viviendo ahora: la desbandada, la división interna y, finalmente, la caída libre del PP. Lo que hizo Feijóo no solo ha sido una torpeza política, sino un error de cálculo monumental. Es como si Netflix hubiera decidido cancelar Stranger Things en su segunda temporada, cuando estaba claro que la serie era lo único que mantenía viva la plataforma. Pero claro, en lugar de aprovechar la oportunidad, Feijóo pensó que podría prescindir de lo único que le estaba funcionando. ¡Qué brillante! En serio.
Es como ese jefe de empresa que, recién llegado, destruye todo lo que funciona, despide al único empleado que sabe cómo hacer que las cosas marchen, cuando las cosas empiezan a ir mal, se dedica a culpar a los demás. Es el mismo Feijóo que, cuando el PP se desangra, se pone a mirar a la nada con cara de incertidumbre, preguntándose qué ha fallado, sin darse cuenta de que él mismo ha sido el autor de su propio desastre. Lo peor de todo no es solo la absoluta falta de visión estratégica que ha demostrado Feijóo en los últimos tiempos, sino también la desconexión total de su actitud frente a la realidad política que enfrenta España. Su comportamiento refleja una total indiferencia a la dinámica del país, como si fuera un espectador más que un actor principal en un drama que afecta directamente a millones de ciudadanos. Cada vez que Feijóo abre la boca, se percibe que su discurso está más dirigido a las masas con el fin de cumplir con un guión predeterminado, que a transmitir un verdadero mensaje de liderazgo. Parece una persona que ha tomado una dosis masiva de tranquilizantes antes de presentarse en público. Su tono monótono y su expresión vacía no muestran ni un ápice de la pasión, la energía o la ambición que deberían caracterizar a alguien que pretende liderar un país tan complejo como España. En lugar de dar la sensación de un líder capaz de enfrentar los desafíos con determinación, transmite la imagen de un hombre que está esperando el momento adecuado para abandonarlo todo y retirarse a una vida más tranquila y menos exigente. Si por él fuera, estaría esperando que alguien lo sacara de esta situación incómoda y lo colocara en un puesto menos expuesto, menos complicado, como CEO de una empresa de embutidos gallegos, por ejemplo. Un lugar donde las decisiones no tengan tanto impacto, donde los problemas no sean tan urgentes y donde la gestión de un negocio sea mucho menos compleja. Lo más desconcertante de Feijóo es que no parece estar en política por vocación, ni por un impulso profundo de transformar la realidad del país o de contribuir a la mejora del bienestar de los ciudadanos. No, él está allí más por accidente que por deseo. Es como si hubiera llegado a la política por una combinación de circunstancias que no pudo evitar, y ahora se encuentra atrapado en un rol que nunca imaginó ocupar. Da la impresión de ser un político que ha tenido que adaptarse a una situación que no entendía y que no deseaba. Su presencia en la política se siente como algo impuesto, como si estuviera esperando el momento en que todo se resuelva solo, y mientras tanto, se conforma con mantenerse a flote sin intentar realmente remar hacia adelante. Cuando Feijóo llega a la cima, parece que lo ha hecho sin un verdadero esfuerzo, como si hubiera sido arrastrado hasta allí por las circunstancias y no por una visión clara ni una estrategia sólida. En lugar de asumir su rol con la seriedad que el cargo requiere, parece que lo hace por cumplir, esperando que los problemas se resuelvan por sí mismos, sin comprometerse realmente con ellos. Y mientras Feijóo navega en aguas tranquilas y seguras, ignorando las verdaderas preocupaciones del país, hay otra figura en la política que está marcando la diferencia de una manera completamente distinta: Isabel Díaz Ayuso. Ella es la política que España necesita en estos momentos, pero que, lamentablemente, el PP nunca ha sabido valorar en su verdadero potencial. Mientras Feijóo se dedica a mostrar su desinterés por el destino de su partido, Ayuso ha sido la que ha dado la cara en los momentos más difíciles. Ha sido la que, con una tenacidad inquebrantable, ha defendido Madrid ante todos los frentes, no solo contra las políticas de Pedro Sánchez, sino también contra la incomprensión y las traiciones dentro de su propio partido. Con una paciencia casi sobrehumana, Ayuso ha tenido que resistir lo insoportable. Ha sido atacada de forma constante por todos los frentes, desde los medios de comunicación hasta los miembros de su propio partido, pasando por las tensiones políticas con el gobierno central. Pero lo más impresionante de todo no es que haya logrado superar estos desafíos, sino que ha tenido que luchar más contra su propio partido que contra el propio gobierno de Sánchez. Este hecho es absolutamente insólito en cualquier contexto político serio. Es como si Ayuso estuviera jugando en un equipo de fútbol, y en lugar de ser respaldada por sus compañeros, estos estuvieran constantemente haciéndole zancadillas cada vez que intentaba avanzar. En lugar de encontrar apoyo y lealtad dentro de su propio partido, lo que ha encontrado es traición y obstinación. Sin embargo, Ayuso no se ha rendido. No ha dejado que la falta de apoyo la debilite. Por el contrario, su lucha ha sido heroica. A pesar de las constantes críticas, las dificultades políticas y la falta de respaldo, ha continuado luchando por lo que cree que es mejor para Madrid y para España. Ha defendido su comunidad con la valentía de un guerrero que no cede ante las adversidades. Ha mantenido su postura frente a las políticas económicas que afectan a la gente común, ha luchado contra los recortes y ha desafiado las decisiones centralistas del gobierno. Ha sido la voz que, aunque a veces ha sido ignorada, nunca ha dejado de hablar con claridad y determinación. Y lo más sorprendente de todo es que,
Mientras Feijóo sigue siendo un espectador pasivo de la política española, Ayuso ha tenido que luchar en un frente mucho más difícil, dentro de su propio partido. En lugar de contar con el respaldo de su equipo, ha tenido que enfrentarse a los mismos miembros que deberían haber sido sus aliados. Mientras Feijóo se dedicaba a mirar desde la barrera, Ayuso estaba en la línea de fuego, enfrentándose a las dificultades y sacando fuerzas de donde parecía no haber. Su resistencia ante tantas adversidades la ha convertido en un referente para aquellos que buscan un liderazgo auténtico, comprometido y dispuesto a darlo todo por lo que cree. Y en lugar de ser reconocida por su valentía y esfuerzo, lo que recibe son ataques y desprecio por parte de aquellos que, en teoría, deberían apoyarla. Y, mientras Ayuso se ha mantenido firme, ha luchado por su visión y ha defendido su posición, Feijóo ha demostrado una total incapacidad para manejar la situación de su partido. En lugar de unir al PP, ha preferido dividirlo. En lugar de apoyarse en las figuras que realmente están marcando la diferencia, ha optado por dar la espalda a aquellos que podrían haber sido los pilares del partido. Este tipo de decisiones solo ha servido para hundir aún más al PP, que, bajo su liderazgo, parece estar desmoronándose. La política no es un campo para los indecisos ni para los que no están dispuestos a enfrentar los desafíos de frente. Sin embargo, Feijóo ha mostrado una total falta de voluntad para tomar decisiones difíciles, para arriesgarse por el bien del país y de su propio partido. Lo más doloroso de todo es que, cuando Feijóo llega a la cima del poder, parece que se olvida de aquellos que lo han llevado hasta allí. En lugar de agradecer a Ayuso por ser la única razón por la que el PP sigue siendo relevante en el panorama político español, decide traicionarla de la forma más ruin y mezquina posible. En lugar de apoyarla y reconocer su valor, Feijóo ha optado por apartarla, abandonándola a su suerte. Y Ayuso, al darse cuenta de que no tiene futuro dentro de un partido que no la valora, decide tomar su propio camino. Se va, llevándose consigo su estilo, su carisma, su energía y su lucha, todo lo que el PP nunca supo aprovechar. Se marcha a Vox, donde, al menos, podrá encontrar un espacio donde su voz será escuchada y no será traicionada en cada esquina. Mientras tanto, Feijóo parece estar tan perdido en su propia desconexión que ni siquiera entiende lo que está ocurriendo. Mientras las manos aplauden su estrategia, el PP se desintegra lentamente y el futuro del partido parece cada vez más incierto, marcado por la división interna y la falta de liderazgo claro. Estoy absolutamente convencido de que, en el riesgo político, a veces parece que la única manera de mantener el equilibrio es perder territorio de manera intencionada. Tener demasiado poder, demasiada influencia, es peligroso. Y cuando hablo de poder y de influencia, no me refiero únicamente a la capacidad para mover las fichas en la política, sino también a esa presión que se genera cuando te conviertes en el principal referente de un partido o una causa. En este contexto, Ayuso, esa mujer que no es precisamente conocida por ser una tonta, se ha dado cuenta de todo esto. Se ha mirado al espejo, ha tomado conciencia de lo que representa, y ha hecho algo que no solo ha sorprendido, sino que también ha dejado a más de uno sin palabras. Se ha marchado. ¿A dónde? Pues se ha ido a Vox, donde la respetarán y la tratarán como la verdadera reina que es. Y, sinceramente, ¿quién puede culparla por hacerlo? Nadie. Porque vamos a ser honestos, Ayuso, en su posición dentro del PP, no solo era una estrella brillante, sino también una amenaza constante para los intereses de muchos de sus compañeros dentro del mismo partido. Mientras en el PP parece haber un ejército de figuras sin personalidad, construidas como si fueran sacadas de una fábrica de maniquíes, Ayuso ha brillado con una autenticidad que no han podido igualar. Ella ha sido, sin duda, el rostro del partido. El reflejo de la lucha contra la izquierda, contra las medidas que no eran del agrado de muchos, incluso contra su propio partido cuando se trataba de defender sus convicciones y su autonomía política. Y ahora, el PP está en un punto crítico. En lo que podría ser el principio del fin, el partido se enfrenta a un vacío de liderazgo tan grande que es difícil de llenar. La gran pregunta que queda flotando en el aire es esta: ¿qué será del PP sin Ayuso? Y la respuesta es tan clara como alarmante. Sin Ayuso, el PP se convierte en una especie de barco a la deriva. Imagínate un barco sin capitán, sin rumbo, sin dirección alguna. Es un barco con un agujero tan grande en el casco que lo único que le espera es ir a pique. Mientras tanto, Feijóo parece estar jugando a un juego del que no entiende las reglas, reaccionando a lo que sucede pero sin tener ni idea de cómo solucionarlo. Mientras él pone cara de sorpresa por cada golpe que recibe su partido, Vox no tiene ni que hacer campaña. Feijóo, con sus decisiones, se la ha hecho por ellos.
En serio, ¿quién podría haber anticipado que Santiago Abascal estaría ahora mismo organizando su próxima campaña de 2025 con fotos de Ayuso en su ordenador? Este es el colmo de la ironía política. Feijóo ha conseguido lo que muchos pensaban imposible: fortalecer a la competencia mientras debilita su propio partido. Si el PP fuera un coche, Feijóo sería el mecánico que, en un arrebato de sabiduría, decide quitarle el motor porque pesaba demasiado. ¿El resultado? Un coche que no tiene ni remotamente la capacidad de moverse por sí mismo. Y lo más curioso es que lo está haciendo con la misma eficacia con la que Pedro Sánchez aumenta los impuestos, con total indiferencia y una total falta de visión a largo plazo. Pero lo peor de todo es que, a este paso, los votantes del PP terminarán dándose cuenta de que, simplemente, no tienen a quién votar. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué queda del PP después de la salida de Ayuso? Muy poco, la verdad. Si antes ya les costaba hacerle frente al gobierno, ahora son, básicamente, una serie de figuras en busca de un trabajo en alguna consultora. Sin Ayuso, el PP se queda con el grupo de estatuas de Génova que no saben más que repetir los mismos discursos vacíos, con la pasión de un contestador automático. Feijóo, en su infinita sabiduría, ha decidido poner en marcha una estrategia que no solo es cuestionable, sino absolutamente desastrosa. Lo único que le quedaba al PP era Ayuso, la persona que les daba visibilidad, que movilizaba a la gente, que les aportaba esa chispa de vida que tan necesaria es en la política. Pero Feijóo, en su eterno afán por demostrar que puede ser el líder que el partido necesita, ha decidido apartar a esa persona. Y ahora, el partido se encuentra en una situación tan desesperada que ni siquiera ellos mismos saben cómo salir del agujero que han cavado. Feijóo ha dejado al PP en un estado de ruina absoluta, un partido completamente desmoronado, una sombra de lo que alguna vez fue un referente político en España. Lo realmente sorprendente de este desastre es que no ha sido la izquierda, Podemos o la prensa lo que ha causado el desplome del Partido Popular. No, lo que ha destruido el PP ha sido la incapacidad de Feijóo para ejercer un liderazgo efectivo. Con una falta de visión alarmante, un absoluto desconcierto ante los problemas reales de la gente, y una desconexión total con la base del partido, Feijóo ha sido el arquitecto de su propio fracaso. Al parecer, su estrategia se ha basado en la inacción, en la pasividad y en una falta total de dirección que ha dejado al PP a la deriva, sin un rumbo claro ni un propósito definido. Si el PP fuera una empresa, Feijóo sería el CEO que, en lugar de tomar decisiones para fortalecer su compañía, decide eliminar todos los activos valiosos y estratégicos que la sostienen. Mientras que un verdadero líder se encargaría de potenciar lo que funciona, de mejorar la estructura y de llevar a la empresa hacia un futuro brillante, Feijóo ha hecho lo contrario. Ha eliminado a las figuras más carismáticas y prometedoras del partido, ha apartado a los liderazgos que podrían haber marcado la diferencia, y ha dejado al PP en manos de una maquinaria política incapaz de conectar con los votantes. En lugar de dirigir un barco hacia aguas seguras, lo ha hundido, y lo peor de todo es que parece no tener ni idea de cómo revertir la situación. Es un capitán perdido, navegando sin brújula, mientras el barco se hunde lentamente. Y mientras todo esto ocurre, surge una figura que ha decidido no seguir el mismo camino de desesperación: Isabel Díaz Ayuso. Mientras el PP se hunde en su propia incompetencia, Ayuso ha tomado la decisión de seguir adelante, de no quedarse atada a un partido que ya no representa sus intereses ni su visión de futuro. Ella ha decidido trazar su propio camino, y lo ha hecho con determinación. En lugar de rendirse, ha elegido un nuevo rumbo, y ha sido recibida en Vox con los brazos abiertos, un partido que, a pesar de sus controversias, representa una plataforma de ideas y valores que Ayuso parece compartir. Pero lo realmente interesante de este giro es que Ayuso no solo está tomando una decisión estratégica para su futuro político, sino que está dando un paso que podría cambiar radicalmente el panorama de la política española. Ayuso no solo se enfrenta ahora a Pedro Sánchez y su gobierno, una batalla política que ya estaba prefigurada, sino que se enfrenta también a su propio antiguo partido, al PP, el que la vio crecer y la catapultó a la fama política. La situación es aún más compleja porque no es solo un cambio de partido, es una traición en toda regla. Ayuso se ve obligada a luchar no solo contra sus rivales, sino contra los mismos que en su día fueron sus aliados. Este tipo de confrontación no solo refuerza su carácter, sino que la transforma en una figura mucho más peligrosa. ¿Qué sucede cuando te atacan desde todos los frentes? ¿Qué pasa cuando aquellos en quienes confiabas, aquellos que te promovieron y te apoyaron, te dan la espalda? La respuesta es sencilla: te conviertes en una fuerza mucho más imparable.
Ayuso, al igual que un Terminator, no se detendrá. No será destruida por sus detractores. Al contrario, se fortalecerá con cada ataque. Al enfrentarse a su propio partido, se ha convertido en una figura más fuerte, más determinada, más decidida. Y, lo que es aún más importante, ha demostrado que tiene una capacidad de conectar con la gente, con los votantes, que ni Feijóo ni ningún otro miembro del PP podrán igualar. Ayuso no es solo una política, es un fenómeno, una líder que sabe cómo llegar a la gente. Su capacidad para conectar con los votantes no es solo una cuestión de carisma, sino de autenticidad. En un momento en que los ciudadanos están hartos de los discursos vacíos, de los políticos que prometen y no cumplen, Ayuso es una figura que transmite la sensación de ser alguien real, alguien que no teme decir lo que piensa y que actúa en consecuencia. Esto es algo que Feijóo, con su estilo apático y su liderazgo indeciso, no ha logrado captar. Mientras él se enreda en su propia falta de claridad, Ayuso está construyendo una base sólida de apoyo, de seguidores leales que creen en su capacidad de transformar la política española. La gente busca algo más que promesas, buscan hechos. Ayuso ha entendido esto perfectamente, y por eso está ganando terreno, no solo en Vox, sino también en el corazón de muchos ciudadanos que ya no confían en el PP. Y la lección aquí es innegable. Si tienes a una persona como Ayuso en tu partido, una persona que te da visibilidad, que genera votos, que conecta con la gente y que tiene un verdadero liderazgo, no puedes permitirte el lujo de traicionarla. No puedes simplemente darle la espalda cuando más te necesita. Ayuso es, en muchos sentidos, el activo más valioso que el PP tenía. La traición a Ayuso no solo ha sido un error político, ha sido un suicidio. Porque, cuando alguien como Ayuso decide irse, cuando decide tomar las riendas de su propio destino y abandonar un partido que ya no representa sus ideales, lo que se pierde no es solo una figura política, sino una gran parte del futuro del partido. El PP, ahora que ha perdido a Isabel Díaz Ayuso, está abocado a convertirse en una sombra de lo que alguna vez fue. Sin ella, el partido no solo ha perdido a una de las políticas más brillantes que tenía, sino que también ha perdido a una de las pocas figuras con la capacidad de revitalizarlo, de devolverle su relevancia y de conectar de nuevo con una base de votantes que, a estas alturas, ya no se sienten representados por la cúpula del PP. Ayuso, con su carisma, su discurso claro y su capacidad de generar votos, era la pieza clave que mantenía vivo al partido, la única que podía haber restaurado el liderazgo y la presencia del PP en el panorama político español. Ahora, esa pieza ha caído, y con ella, el futuro del PP se desmorona. Feijóo, sin Ayuso, se ha quedado completamente desprovisto de apoyo, y lo peor de todo es que parece no tener la menor idea de cómo revertir la situación. Feijóo, ahora más que nunca, es un político sin base, un líder sin seguidores, un líder completamente perdido sin dirección. Cuando un partido pierde a alguien con el potencial de Ayuso, pierde su eje de poder, pierde a la persona que podría haberle dado la fuerza para salir de la decadencia en la que se encuentra. Lo más doloroso de esta situación, sin embargo, es que no es el resultado de una fatalidad externa o de un factor imprevisto. No ha sido un golpe de suerte para la izquierda ni una serie de circunstancias desafortunadas. No. Lo que ha ocurrido es consecuencia de las decisiones erróneas que Feijóo y su entorno han tomado a lo largo de los últimos meses, decisiones que han resultado ser fatales para el futuro del partido. El PP se está hundiendo irremediablemente en su propia incompetencia, y lo peor es que se lo han hecho a sí mismos. Es como si, por un error de cálculo, por una falta de visión y de inteligencia política, hubieran decidido eliminar la única baza que les quedaba para poder resurgir. Sin Ayuso, el PP ha quedado desnudo, sin una figura que lo represente, sin una propuesta real de cambio, sin un mensaje que resuene en los votantes. Las promesas del PP ya no suenan creíbles. Los eslóganes vacíos de un partido perdido en su propio laberinto político parecen irrelevantes, y la imagen del partido se desintegra rápidamente. Ya no son el PP que prometía un cambio, que luchaba por una España mejor, que aspiraba a representar a una parte importante de la sociedad. Ahora son solo una caricatura de lo que alguna vez fueron. Un partido desconectado, sin rumbo, que ha perdido toda credibilidad ante los ojos de los ciudadanos. Y lo peor de todo es que este desastre no ha sido causado por factores ajenos al partido, sino por la incapacidad de sus propios líderes para reconocer lo que estaba en juego y tomar las decisiones correctas en su momento. Entonces, ¿qué queda para Feijóo? ¿Qué queda para el PP? La respuesta es clara, pero también triste: nada. Lo que queda es un partido dividido, en ruinas, lleno de promesas incumplidas y de un liderazgo que ya no genera confianza.
La falta de visión de Feijóo ha sido tan profunda que ha dejado al PP sin ninguna dirección, sin una alternativa real para enfrentar los desafíos del futuro. Los ciudadanos ya no creen en lo que el PP dice porque lo ven como un partido incapaz de renovarse, que no tiene la fortaleza necesaria para afrontar los problemas que se avecinan. En lugar de ser el partido del cambio, el PP se ha convertido en el partido del fracaso. La falta de liderazgo y la traición a figuras como Ayuso no solo ha debilitado al partido, sino que ha sellado su destino. Feijóo y el PP han fallado, y lo han hecho de la manera más dolorosa, dejando ir a la única persona que realmente podría haberles ayudado a salir de este agujero político. Ahora, Ayuso tiene la última palabra. Ella ha tomado el control de su propio destino, ha decidido seguir adelante con su visión y ha optado por luchar por su propio camino, independientemente de las circunstancias. Y lo más importante es que, al hacerlo, Ayuso no solo se ha convertido en una amenaza para el PP, sino la figura central de la política española en los próximos años. El futuro de la política española, al menos en términos de liderazgo en la derecha, pasará por ella. Feijóo y el PP se darán cuenta demasiado tarde de lo que han perdido. Cuando se den cuenta de su error, ya será imposible revertir la situación. Sin Ayuso, el PP no tiene futuro, y lo peor de todo es que se lo han hecho ellos mismos. Han destruido la única opción real que tenían para recuperar su posición y volver a ser un referente político en España. Sin Ayuso, el PP está condenado a desaparecer, y esa es una realidad que nadie podrá cambiar.